mismo, pero en Campeche, en Yucatán, en Chiapas, en Oaxaca, miles de gentes viven con salario mínimo. Y el deterioro salarial ha sido brutal en los últimos 25 años. Miren, en 1979, los últimos 30, en 1979, un salario mínimo alcanzaba para comprar 27 kilos de tortillas. Si tú agarrabas un salario mínimo e ibas a la tortillería, te comprabas 27 kilos de tortillas. Hoy en día, el kilo de tortillas está como a 8.50 o 10 pesos, a 9. En algunos lugares a 11. ¿Saben a cuántos kilos de tortilla nos alcanzan? Nos alcanzan con menos de 5. Quiere decir que en 20 y tantos años hemos perdido por lo menos 22 kilos de tortilla. De 27 kilos de tortilla nos han quitado el grueso, nos han ido empobreciendo de manera radical, pero eso sí, lo han hecho de a poquito, poco a poco. ¿Y saben cómo lo han hecho? A partir del cambio de modelo. Y ha sido una cosa muy clara, miren, las políticas para empobrecerlos han sido paulatinas, pero están basadas en 3 ejes nada más, en 3. Son 3 cosas las que han hecho, 3 políticas que han seguido y que nos han empobrecido a nosotros. Eso sí, y han enriquecido a un puñado de cuates de manera impresionante. Miren, en 1968 se calculaba que en México había 50% de mexicanos en pobreza. Hoy en día, se ha ido, miento. En 1968 se calculaba que había 75% de mexicanos en pobreza. Con un esfuerzo fuerte, para 1981 ya se calculaba que solo había 50% de mexicanos en pobreza presentados. Hoy en día, según los datos oficiales, 48% de los mexicanos están en pobreza. Con el cambio de modelo, pareciera ser que no se ha batido nada en la pobreza, que estamos igual, pero no es cierto. ¿Saben qué es lo que han hecho? Han maquillado las cifras de la pobreza, porque eran tan brutales que decidieron cambiar. Y además lo hizo Fox al principio, a mirar sus esquemas. Cambiaron los criterios para medir la pobreza. De modo que un pobre de 1978 no estaba tan fregado como los pobres de hoy. ¿Saben cómo miden hoy la pobreza extrema? Lo miden con pobreza alimentaria. Lo miden viendo si un jefe de familia gana lo suficiente como para proveer a su familia de las suficientes calorías para comer. ¿Y saben cómo miden esos alimentos? En alimentos crudos. De modo que no consideran gas, no consideran sartenes, no consideran ollas, no consideran estufa, ni anafre. Es como si ustedes se tuvieran que comer los frijoles como si fueran cacahuates, el arroz con popote, en fin. Eso es cada vez. Pero el caso es que es verdaderamente una barbaridad. Según los estudios más serios, que son los estudios de Julio Borges y Araceli Lamilla del Colegio de México, hoy en día en México, arriba del 75% de la población vive en pobreza. Es decir, que en todo el periodo que lleva el neoliberalismo, en 25 años, hemos ido agregando 1 millón de pobres al año. Y estas son las... a la vez que pasa eso, hay un puñadito de gente que se hace increíblemente rica. Es el caso de Carlos Slim, que hoy en día es el segundo hombre más rico del planeta. Y México, en la lista de Forbes, ocupa el cuarto lugar, justo después de Estados Unidos, de Alemania y de Japón. Como del primer mundo a nivel de millonarios y como del cuarto mundo a nivel de pobres. Entonces, les voy a decir, este empobrecimiento al que nos han sometido solamente tiene 3 obedece a que se han implantado 3 políticas, nada más son 3. Apréndanselas, porque por ahí nos van a estar fregando. Que son, primero, acuerdos de libre comercio, quitarle todas las barreras arancelarias a los productos, no cobrar impuestos por los productos que se importan y exportan. Y si oyendo usted puede ir al supermercado, comprar un suelo de llano, comprar un son, una para un son,
que le daba el trabajo al grueso de la población. La segunda política que tienen los señores, que es muy agresiva, es una política que se llama desregulación de capitales, que implica quitarle todas las trabas a la inversión. Que los dueños del dinero puedan invertir lo que quieran, como quieran, donde quieran y a como quieran. Y si no quieren invertir, que no inviertan. Y esto implica, entre otras cosas, quitarle derechos a los trabajadores. Porque una traba de inversión es que se cuida a los trabajadores. Y ahí nos han ido empobreciendo también. Y la tercera gran política que nos ha ido empobreciendo es la política de privatizaciones. Miren ustedes, el régimen de la Revolución Mexicana, como muchos regímenes del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, era un régimen que buscaba proteger la economía del conjunto del país. Y para proteger la economía del conjunto del país, funcionó como un Estado rector, que agarraba y coordinaba, por ejemplo, buscaba, por ejemplo, que si alguien ganaba demasiado dinero, le cobraba más impuestos. Y si había un área de la economía que estaba definida, que no funcionaba, la subvencionaba. ¿De acuerdo? Y a partir de esta lógica, el Estado mexicano se fue haciendo de toda una serie de empresas importantes. Por ejemplo, el Estado mexicano buscó controlar la energía eléctrica, el petróleo, por supuesto, los sistemas de carreteras, los sistemas de agua, los sistemas de fertilizantes, la industria de fertilizantes, perdón. Y todas estas empresas son empresas del Estado. Bueno, la lógica es que estas empresas son básicamente riqueza concentrada. Riqueza que además se construyó con nuestro esfuerzo. Y lo que hacen estos señores es decir, bueno, ¿saben qué? La iniciativa privada siempre será más eficaz que las empresas que el Estado producido. Entonces lo que hay que hacer es que todas las empresas que son públicas tienen que pasar a manos privadas. Y así es como han pasado toda una serie de cosas que le servían al Estado para recibir dinero, el Estado las perdió. Por ejemplo, teléfonos de México, por ejemplo, ferrocarril. Toda una serie de cosas se han ido, incluso las jubilaciones, el sistema de jubilaciones y pensiones. El sistema de jubilaciones y pensiones defendía, sostenía el sistema de salud de este país. Lo privatizaron y que no lo sostiene nadie. Y todo eso nos da población. Y estos señores han ido implantando sus políticas de activos. Empezaron muy tímidamente. De la Madrid hizo las primeras privatizaciones, hizo un plan de choque neoliberal al final de su sexenio. Carlos Salinas hizo privatizaciones más violentas, hizo un tratado de libre comercio. Cedillo ahondó el acuerdo de libre comercio, hizo privatizaciones más fuertes. Fox continuó con esta lógica. Y lo que le queda hacer a Calderón, básicamente son tres cosas. Primero, la primera ya la hizo. Primero, reformar la ley de lista. Y es una reforma muy importante. ¿Saben por qué? Porque con esta reforma el Estado se desembaraza de la obligación de darle salud a los mexicanos. Hoy en día no hay una institución del Estado que le garantice salud a los mexicanos, a todos los mexicanos. Es un problema serio. Ahora ya por ley el Estado no se hace cargo de la salud de los mexicanos, siendo que la Constitución es una cosa, pero todas las leyes de salud, de las diferentes de salud, ¿no? La segunda tarea, la tercera tarea importante de Calderón. Voy a hablar de la tercera y me voy a centrar en la segunda. La tercera tarea importante de Calderón es flexibilizar el mercado laboral. Eso suena re bonito. ¿Saben qué quiere decir? Quiere decir que todas estas cosas que hoy en día son leyes y forman parte de la ley laboral, que están en la Constitución, etcétera, como la jornada laboral de 8 horas, como la prohibición del trabajo infantil, etcétera, todas estas cosas van a ser borradas de la Constitución. Entonces, ya la figura del salario mínimo prácticamente no va a existir. No va a existir la figura de la jornada laboral de 8 horas, no va a haber prohibición para el trabajo infantil. Nos regresan, van a ser, a lo largo de estos 25 años han cambiado la lógica.